¿Me comprende? Y todo lo que Él hace es amor. Todo lo que Él lleva a cabo es por amor. Esto lo pudo entender clarísimamente el apóstol Pablo en su cántico de 1 de Corintios capítulo número 13. El amor todo lo sufre. El amor no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no es vanaglorioso. El amor todo lo cree, el amor todo lo sufre. La esencia de Dios, el carácter de Dios. Dios quiere restaurar todos esos detalles dentro del corazón del hombre. Y la otra palabra que impacta con el amor es vida. Por eso me interesa hablarles de la vida. De la vida, porque Dios ama la vida. A eso es lo que quiero llegar. ¿Por qué queremos hablar de vida? Porque Dios ama la vida. A Dios le importa tu vida. A Dios le importa mi vida. La Biblia dice en el capítulo 10 de San Juan, porque Dios quiere darte vida en, repita, vida en. Si usted quita ese calificativo, ese adjetivo abundancia, queda solamente en vida, que significa respirar y sobrevivir. No sé si usted entiende eso. Dios quiere que tú tengas vida, pero una vida que tenga abundancia. Y esto es maravilloso. Ahora, hablando de la vida, hay tres verdades acerca de la creación. La vida fue creada. Ya se lo demostré con dos textos. Dios nos ha creado. Amén. Amén. Número 2. La vida es corta. La vida es corta. Santiago, en el capítulo número 4, versículo 14, preguntando o afirmando, dice: hay quienes hacen planes para mañana. Mañana te visito, mañana voy a... No existe esa posibilidad. Dice Santiago, léelo. Porque ¿qué es la vida? Dice el versículo número 13. ¿Qué es la vida? Dice: es como niebla que aparece en la mañana y en la tarde desaparece. En el Salmo 39:5 dice que somos como la flor del campo. Esto nos habla no solo de la fragilidad de la vida, sino que nos habla, mi amado hermano, de la incertidumbre de la vida y entender que la vida solamente la puede manejar quien la dio, y es el Dios. Además, número 3, que la vida tiene un propósito. Si usted lee Efesios capítulo número 1, versículo 4 al 6, encontramos ese propósito. Primero, veamos esto. La vida fue creada. Se han presentado muchísimas teorías acerca del origen de la vida. La ciencia se ha metido profundamente a investigar, y a pesar de más de 150 años de investigación del genio colectivo, que incluye las mentes más brillantes de este planeta, como Charles Darwin, que originó lo que se llama la teoría de la evolución, y otros tantos que han traído la teoría de la generación espontánea, de la teoría del Big Bang, de la escalera mecánica. Todas estas teorías que simplemente son teorías porque no se pueden comprobar. No hay una explicación entonces aceptable del origen de la vida. Y cuando en la parte natural y científica no podemos nosotros confiar en cuanto al origen de la vida, aunque en las escuelas y en las universidades siguen enseñando la evolución, que dice que tú vienes de una célula, una pequeña célula que se ha venido complicando, en contra del análisis más lógico que existe. Usted y yo somos conscientes de que crear un propósito, crear una vida, crear un plan o un proyecto, en el mismo momento que se crea, empieza a morir. Hay un factor pernicioso que va a incidir directamente en cualquier elemento que se haya creado o planificado para ejercer una
fuerza negativa, restrictiva, que lo va a llevar hacia el deterioro. En cambio, los científicos dicen, cuando crean la tercera ley de termodinámica, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, sacan a Dios del proyecto. Si la materia no se crea, todo lo que existe no fue creado, siempre estuvo y no necesitó un creador. Usted y yo hemos leído en la Biblia que tú y yo somos criaturas de Dios. Amén. Y la Biblia dice en Génesis 1 que Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces la materia fue creada por Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor por eso. Si tú y yo no podemos poner confianza en cuanto a las explicaciones humanocéntricas del origen de la vida, ¿de dónde vino la vida? Dice Sir Francis Crick, es el co-descubridor del DNA. Dice, el origen de la vida parece ser casi un milagro. Son muchas las condiciones que tienen que ser satisfechas para que esto sea posible. Soy el mayor de 6. El hermano de medio era un médico, pasó la presencia del Señor, un médico muy brillante. Creó un hospital que se llama Hospital Cristiano de Jerusalén para ayudar a los necesitados, que en tu país todavía existe y funciona. Lo maneja su esposa, la viuda. Y estando un día en su oficina, mi hermano Víctor Hugo recibe una llamada del mismo hospital y le dice que hay un parto que se ha complicado. Y los médicos que están atendiendo el parto lo llaman. Me dice, mi hermana, espéreme aquí, yo voy a ir a ver qué es lo que está pasando. Pero no se fue. Salió para atender el parto que se había complicado. Al rato llegó, tal vez 20 minutos tardó. Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, ya, todo salió bien, dice. Parece que el feto se había vuelto, dice, no quería salir, dice, pero dice, yo había aprendido unas técnicas, dice, para que el feto volviera de cabeza y saliera, y todo salió bien. Y me hizo este comentario mi hermano. Mi hermano me dice, si la gente supiera las posibilidades que existen de que un niño nazca mal, cuando nace bien, deberían de caer de rodillas para darle gracias a Dios. Pero como nadie sabe, es tan natural como cuando tú te montas en el auto, mueves la ignición, lo arrancas y te vas, y ni cuenta te das de lo que eso significa. Hay tantas cosas que tienen que funcionar, tantos factores que tienen que coincidir para que el auto arranque, incluyendo una buena batería. Ayer tuve que poner una batería, pastor, nueva en el CRV, en el Honda. 3 veces me dejó tirado, una con mi esposa en el hospital. Y llego, ¿dónde está Daniel? Yo digo, usted me ayuda. Y luego otras 2 veces, hasta que ayer dije, no más. Entonces le llevé a Ray y le digo, muchacho, quiero que me diga qué pasa con esta batería. Dice, tiene que tener 500, no sé qué me dijo, 500, tiene 87. Dice, pues ya casi está muerta. Wow, está en estado de todo. Bueno, tuve que ponerle una mejor. Hermanos, quiero que ustedes entiendan eso. La vida es una bendición. La vida es un regalo de Dios. Cuide su vida y recuerde, su vida no es suya. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él afundó sobre mares y la que aseguró, la firmó. La vida es suya, la vida mía, son de Dios. Todo lo que tienes, tus hijos son de Dios, tu esposa es de Dios, tu esposo es de Dios, todo es de Dios. Tengan mucho cuidado de que digan mío, porque mío es lo que hace el gato.
la vida es un regalo. Muy bien, puesto que no hay entonces una respuesta natural, debemos de asumir que la respuesta es sobrenatural, o sea, que hay un diseñador inteligente que ama la vida tanto que Él la creó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Que Él la creó. La vida fue creada por Dios. La vida fue creada por Dios. Amén, hermanos. Hablamos de que la vida es corta. Dice el Salmo 39:5: he aquí, dice, mis días terminó corto y mi edad es como nada delante de ti. Tiene un propósito. De acuerdo a Efesios capítulo número 1, versículo 4, dice, esos 4 factores son: primero, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Cuando Dios te creó, cuando Dios te hizo a su imagen y semejanza, o cuando eres una nueva criatura, que significa lo mismo, Dios lo hace con este propósito: bendecirnos con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. En otras palabras, tú y yo ya fuimos bendecidos por la obra redentora de Cristo Jesús en el madero del Calvario. ¿Cuánto da gloria a Dios? Número 2, ¿para qué? Para ser santos. Digan conmigo: santos y sin mancha. ¿Saben ustedes cuál es la doctrina emblemática de nuestra iglesia wesleyana? ¿Cuál es? La santidad del corazón, no la santidad religiosa, de ponerme una enagua que limpie el piso, de ponerme unas mangas que me tapen las uñas, pero no me tapo la boca para hablar tonteras. No me corto la lengua para chismear, para murmurar o para manifestar insatisfacción por las cosas que tengo o no tengo. La santidad del corazón, la santidad de la pureza de intenciones. El propósito de Dios es que tu vida sea bendecida para que seas santo, para que seas limpio, para que seas puro y sin mancha, para la honra y gloria de Dios, para que brilles en medio de la oscuridad, para que el Señor pueda ser glorificado en donde quiera que tú estés, para que dejes huella de bendición, para que cuando te vayas de un trabajo digan: ¡ay, pero qué lástima que se fue María! ¡Qué lástima que se fue Pepe! ¡Qué lástima que se fue Lupe! Tan buenos compañeros que eran, qué buen trabajador, que el jefe diga: no he tenido una mujer como esa tan fiel, no he tenido un hombre como ese tan leal en el trabajo, tan puntual y tan responsable. Aún cuando estaba resfriado venía a trabajar, aún cuando se sentía malita, esa mujer con dolor de espalda venía a trabajar. ¿Y qué hacen los impíos? ¿Qué hacen los que no tienen a Cristo? Aunque no estén enfermos, dicen que están enfermos. Aunque no les duele la espalda, así, ¡ay! Y les duele todo, hasta las uñas, que ya se sacan. Están mintiendo, engañando. Porque no entienden lo que el Señor dice: todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Entonces, cuando usted está haciendo un trabajo, cuando estás en una tarea, tienes que hacerlo como para el Señor. Eso se llama trabajar con excelencia, trabajar dándole la honra y la gloria al Señor, hacerlo todo como para el Señor. Entonces lo harás con bendición y la gente mirará la gloria de Dios en ti. Entonces, cuando ocurra eso, el Señor nos adopta como hijos. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Y finalmente, para la alabanza de su gloria. ¡Qué bendición, ¿no? Para entender, entonces, mis amados hermanos, como he venido diciéndoles, algunas imágenes de la vida, Dios utiliza una serie de figuras. Hay un símil. Símil es una figura literaria que está en la Biblia muchísimas veces. Por ejemplo, en el Salmo, creo que es 40, como siempre el símil tiene el prefijo de como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo número 1. Aquella que medita
en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, de día y de noche y de día, será como un árbol de aguas plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, su tiempo, y su hoja no cae, mas todo lo que hace es otra imagen, el árbol. Hay muchas imágenes donde Dios compara tu vida con la mía. La del árbol es una que me gusta mucho. El Señor dijo en sí mismo, cuando sabía que no iban a crucificar: si en el árbol verde han hecho lo que han querido, ¿qué no harán en vosotros que sois árboles secos? San Juan que dice: yo soy el árbol, yo soy la vid verdadera. ¿Te das cuenta? Muchas cosas, hermanos. Sin embargo, quiero centrarme en una que me encanta de una manera. Para entender que tu vida tiene un propósito divino, debemos de observar algunas figuras que Dios da a la vida. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Hay figuras, pero las que más me llaman la atención es la señalada allí, en ese texto. En ese texto, que no lo puse allí, dice el Señor: pero para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros, le ha placido al Señor ponerlo en vasijas de barro. La excelencia del poder es la vida de Dios, es la palabra de Dios, es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Y lo que vale de esa vasija es lo que contiene, es lo que vale. Lo que vale de esta vasija es lo que está dentro. Tomes el agua, y cuando la vasija queda vacía, ¿cuánto vale? Así tienes que pagar $1 en la estación de gasolina, $1.50, te cobran ahí un lugar. Pero una vez que tú te tragas el agua, se tira. Muchos la tiran porque no le dan el valor, vale 5 centavos. Sí, la pura verdad es que cuando no has empezado no te dan el valor de los ciudadanos. Entonces, lo que vale, ¿qué es? El contenido. Y tú eres una vasija de... Yo soy una vasija de... Y lo que vale en mí no es lo que he visto, no es el Giorgio Armani, no es los Nike que uso, no es el Victoria's Secret que usas, hermanita. No, lo que vale en ti es cuánto de Cristo, de su vida, de su amor, de su gracia y de su misericordia hay en ti. Y existe un texto que ya está escrito aquí. Pero en una casa grande, no solamente utensilios de oro, plata, de madera, de barro. Aquí habla de diferentes materiales. Pero observe que cuando Dios habla de la vida del ser humano, de la persona, lo habla en términos del barro. Porque Dios mismo lo creó. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, quiero recordarles algo. En los tiempos bíblicos, en los tiempos del Señor, habían 7 clases diferentes mencionadas en la Biblia de vasijas, todas hechas de barro. Unos se llamaban vasos de honra, otros vasos de misericordia, otros vasos escogidos, otros vasos limpios, otros vasos quebrantados,
vasos de deshonra de usos viles o vasos de ira. Quisiera, hermanos, con la bella vuestra, explicar un poquito del significado de cada uno de ellos. Empecemos con las vasijas de barro, que se llamaban vasijas de oro. Vasijas de oro. Sabiendo entonces estos detalles y que el material principal que estamos tratando es el barro, recuerdo el texto que hace un rato leí de Isaías 43:1, donde dice el Señor: yo, el Señor Jehová, soy tu creador y tu formador. Dos verbos que no pueden pasar desapercibidos en el texto: creador y formador. El crear tiene que ver con la capacidad de llevar a cabo algo de la nada. Y formar tiene que ver con la capacidad de darle forma, de hacer una figura. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios, en el texto de Isaías 43, está diciendo que Él es el creador del patriarca Jacob. Y Jacob significa el que suplanta. Jacob significa el que engaña. Jacob significa el que quiere obtener la bendición a través de sus propios medios. Pero también está diciendo que Él es el formador de Israel. Y formador quiere decir que le da forma, literalmente como el alfarero lo hace. En Isaías 43:7, el Señor nos da un texto que confirma esto y dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Aquí agrega un verbo más: los he llamado, los formé y los hice para la gloria de mi nombre. La única razón de tu existencia, mi amado hermano y mi amada hermana, es para darle honra y gloria a quien te llevó a cabo tu vida, que hizo tu vida. No es para que brilles para ti mismo, no es para que seas importante y saques pecho, no es para que la gente diga qué guapa eres, qué guapo eres. Cuando los predicadores ya andan buscando títulos de apóstoles, de profetas, al que quieren que la gente lo reconozca, buscando el reconocimiento de los hombres, cuando sabemos que todos somos siervos. Y como le decía un pastor al cual le tengo mucha confianza, porque andaba con esta petulancia de quería ser un apóstol, yo le decía: más que apóstol, tú eres un siervo. Y me decía: sí, yo soy un siervo. Sí, pero es que eres inútil. Eso lo dice la Biblia: tú eres un siervo inútil. Ese es el mejor título, porque eres útil hasta que te dejas tomar en las manos del Señor y Él te va a usar para la gloria y la honra de Dios. No sé cuántas herramientas tiene el pastor Daniel como mecánico en su carro. Dígame el nombre de una herramienta, por favor, Daniel. Dígame el nombre. Una pinza. ¿Cuántos conocen las pinzas? Yo solamente conozco las que el dentista usa para sacarme los dientes. Pero hay pinzas, ¿verdad? Pinzas. Pierce. Para mecánica. ¿Cierto? Ahora, déjenme hacer una pregunta. Si yo tengo un problema en mi carro, voy y le pido a Daniel las herramientas y le digo: Daniel, ¿cuál es la pinza? Me dice: esta es la pinza. Mira, así, ok. Voy y la cojo, abro la tapa del vehículo y la pongo ahí sobre el vehículo. Le digo: ahora sí, arregla. ¿Funciona la pinza así? No. Tiene que haber alguien que la sepa usar. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Tiene que haber alguien que la sepa usar. ¿Cierto, hermanita? ¿Tú aprendiste a cocinar? ¿Dónde está el esposo? Y cuando tú vas a cocinar, hermana, y saca la tabla y vas a picar la cebolla. Por ejemplo, un día me hice una paella. Para cuando cumpleaños mi esposa me hizo una paella. ¿Saben ustedes la paella? Un día te lo explico. Está buenísima la paella, pastor. Entonces, como era tanto, hice 2 paellas. Una paellera grande que tengo, que es como para 35, y otra más pequeña que es para 20. Simultáneamente estaba cocinando las 2 paellas. Pero hay que picar mucho. Me llevo mucho tomate, mucha cebolla, mucho apio, mucho chile dulce. Entonces dice, bueno, ayuda a las hermanas para que me piquen. Perfecto. Es lo único que no hago yo de la paella, picar. Me voy a picar. Cité a las 9 de la mañana en la cocina de la iglesia. Cuando llegué, decía, aquí está, picado. Y bien picado. Esto no es picado. Esto fue cortado. Cortaron sus más en 4. La cebolla en 3. La mata de apio, hermano, casi me la echaron enteras. Digo, ¿quién hizo esto? Por Dios, mi hijo. La hermana que hizo esto no sabe cocinar. Tuve que poner a las hermanas que estaban allí a repicar. Repicar. Que no significa repicar, significa. Entonces, voy a lo mismo. Si tú eres cocinera, hermana, y tienes cuchillos filosos, y tienes que picar una cebolla, un apio, lo que sea allí, un tomate, y pones ahí eso en la tabla, y pones el cuchillo filoso y dices, ahora pica. ¿Qué hace el cuchillo? Si el cuchillo tuviera vida, te diría, me haces reír. Yo soy útil si tú me usas. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Espero que me haya entendido. Tú eres útil si dejas que Él te use. Amén, amén. Porque cuando tú quieres hacerlo por ti mismo, perdóname, hermano, así somos nosotros, lamentablemente. Todo lo que hago con mi nombre, para la gloria mía, lo sé que hago, lo formé y lo hice. Y dice en Jeremías 18:6, dice el texto, no podré yo hacer con vosotros lo mismo como este alfarero hace, oh pueblo mío. Y aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En otras palabras, Dios nos ha creado y quiere darnos forma. Cuando nos da forma, cada uno de estos 7 diferentes tipos de vasijas obtenían su apellido, su identificación, de acuerdo al uso que se les daría y al lugar donde se les pondría. En este caso, los vasos de honra, y todos los que voy a mencionar eran construidos, hechos a mano, delicada y cuidadosamente para hacer contenedores de agua. Y el vaso de honra era un vaso que se ponía, una vasija que se ponía a la entrada de las puertas de las casas de todo israelita. En los tiempos antiguos no habían taxis, no habían autos, no habían camellos que se les pusiera gasolina y simplemente arrancaban para ir. No había medio de transporte, la gente tenía que caminar y caminaban mucho y se cansaban. En Israel tiene un terreno desértico, siempre hay calor
la gente sudaba mucho. No habían carreteras, no habían aceras. Eran caminos polvorientos, así que la gente llegaba con los pies cansados, con los pies enrojecidos, llenos de polvo, llenos de sudor y con sed. Y entonces las casas mantenían sus puertas abiertas y cualquier transeúnte, cualquier caminante simplemente llegaba y ahí estaba a la orilla de la entrada la cacharra llena de agua con un container que lo ponían en que caminante siempre traía para beber agua fresca. Cuando se gastaba el agua, cuando se agotaba, el siervo de esa casa tenía la obligación de tomar aquella vasija, llevarla y lavarla muy bien. Si el agua se agotaba 3 o 4 veces, esas cacharras eran de 1,5 galones, todas eran de 1,5 galones, no eran muy grandes. Así es que 4 o 5 transeúntes se las tragaban y el siervo tenía que ir a lavarlas y traerlas. Si en el día se agotaba 3 o 4 veces había que limpiarlas. Se le llamaba vasos de honra. Vasos de honra. ¿Quiénes son estos vasos de honra en la casa del Señor? Son aquellos hombres, aquellas mujeres que tienen una relación diaria, fresca, con Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través del estudio de la palabra, a través de una actitud dispuesta para mantener su mente abierta a la palabra de Dios. Con gente que tiene una actitud de mantener una relación real con el Espíritu Santo para estar llenos de su presencia. El agua fresca tipifica, en primer lugar, la vida misma. Tipifica la palabra del Señor. Y lo que Dios quiere es que tú y yo entendamos que lo que tú y yo debemos de mantener siempre lleno nuestra vasija es de la presencia de Dios, de su palabra, para que cuando alguien necesite isofacto y de inmediato tú le des no los razonamientos humanocéntricos del mundo, sino lo que dice la bendita palabra de Dios, que es vida y vida en abundancia. Pregunto entonces, ¿está tu vasija llena de agua? ¿De agua fresca? ¿Está tu vasija llena de agua fresca? ¿O le pasa a los bidones que ponemos muchas veces y se nos olvida en el patio de la casa, que hasta tienen cabezones? ¿Has visto los bidones que se dejan abiertos ahí con agua y de pronto usted se observa y ahí están los cabezones? Los gavitos de sapo. ¿Por qué? Porque es agua estancada, porque es agua vieja. En esta mañana, mi amado hermano, limpia la vasija, por favor. Limpia la vasija, por favor, y llénala de agua fresca. Alaba al Señor. Amén. Puedo decir más, pero me detendría mucho. Vamos con la segunda. Las vasijas de misericordia, al igual que las vasijas de honra, eran para agua. Pero si aquellas estaban en la puerta de la entrada de las casas, y se me olvidó un detalle, y en el templo, y en la entrada del templo, las vasijas de misericordia son idénticas a las vasijas de honra, pero estaban en las calles, en los caminos. Las caminatas de la gente en la antigüedad eran de muchas horas, y ahí venían con un cacharrito lleno de agua, pero se les agotaba. Y esos calores en esas tierras desérticas, entonces había gente misericordiosa que se encargaba de poner esos bidones de agua fresca en determinados recodos del camino para que la gente se saciara. No sé cuántos de ustedes se dan cuenta que un grupo de, no sé, de cristianos o de gente de buena humanidad empezó a llevar bidones plásticos
de agua al desierto, por donde pasan los que vienen cruzando el desierto de Arizona. Entonces, y podrían ir los bidones y se dieron cuenta de la noticia más desagradable, que aquellos que son antimigrantes venían a disparar para que el agua se derramara y no tuvieran de dónde tomar. Vasos de misericordia, allí en el desierto, en el recodo del camino. ¿Esto qué significa? Los vasos de misericordia. En Romanos capítulo 9, versos 23 y 24, dice el Señor: y para hacer notoria la riqueza de su gloria, Él las mostró, esas riquezas, para con los vasos de misericordia. ¡Oh, aleluya! ¿Usted escuchó eso? O sea, las riquezas de la gloria, Dios se las muestra, Dios las pone en las manos a los vasos de misericordia, aquellos que tienen compasión por la humanidad, aquellos que aman a la gente, aquellos que aman al vecino, aquellos que aman a Dios, aman también a los que están a su lado. Vasos de misericordia, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria suya, a los cuales ha llamado, esto es, a nosotros, no solamente a los judíos, sino a nosotros, los gentiles. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dios ha llamado también a los vasos de misericordia, no para avisarles de que se acerquen, sino para que se santifiquen, como dice, a los llamados por su nombre. Dios los llama por su nombre y les asigna esa función y los forma allí donde el alfarero lo hace. Los vasos de misericordia entonces eran igual a los vasos de honra, pero colocados en las orillas de los caminos, no eran en la puerta de la entrada, que era para los visitantes, ahora es para los caminantes. Entonces, ¿quiénes son estos vasos de misericordia? Son personas que no viven una vida en secreto, es un ministerio público. Un ministerio público. Déjeme decirle algo: si tú eres un container de Dios, un vaso de barro, lo que Dios te ha dado es para que la gente lo pueda oler, mirar y saborear. Hay muchos hermanos que viven un cristianismo a la secreta. No quieren que sus compañeros sepan que son cristianos, no quieren que nadie sepa que vienen a la iglesia. Son cristianos mudos. Me acuerdo hace unos años cuando era pastor de la iglesia del Monte, y había un hermanito joven que un día me buscó a mis amados. Y me dice: pastor, por favor, quiero que ore por mí, que me ayude. ¿Qué pasó? Quiero que usted ore por mí y me ayude para que Dios me saque del trabajo. Pero tienen que darle gracias a Dios por el trabajo. Sí, pero ahí no. ¿En qué trabajo? Trabajo en un taller mecánico con mucha gente. Y ahí en el comedor, cuando nos reunimos, dice: todo el comedor está lleno con viejas desnudas. Y entonces yo entro ahí, solo vulgaridades están hablando. Y yo no quiero estar allí. Y bueno, yo quiero decir una cosa: yo no voy a orar para que Dios lo saque, yo voy a orar para que Dios lo deje. ¿Pero cómo? Porque usted tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Porque si usted llega igual que ellos, pelando las guayabas y viendo cada uno de sus padres, entonces póngase colillo para que Dios le corrija su vista. Pero si usted ve eso, usted tiene que reprenderlos y decirles: ustedes saben qué ganan con eso. ¿Ah? Ustedes saben qué ganan con eso. En su mente, hábleles de Dios, sea luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser vasos de misericordia. El vaso de misericordia es un hombre, una mujer que tiene un ministerio público para aquel que necesite. El caminante, aunque no conozca, aunque no sea primo 90 tuyo, pueda beber del agua de la vida, que es la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son personas que no viven una vida en secreto, no ministran en secreto, sino que Dios los pone en lugares públicos. Están para testimonio y pueden estar muchas veces ubicados en lugares difíciles. Personas que a veces pueden estar en trabajos bajo presión,
en lugares de mucho conflicto, en hogares con familias disfuncionales, rodeadas de confusiones, gente muy sedienta, viviendo en lugares difíciles, quizás pasando por situaciones que da compasión, con compañeros, con vecinos, con amigos, con familiares. Pero tienes que aguantar y vivir como testimonio público. Muchas veces en tus pasos le han preguntado a Dios: ¿por qué me pones en esta situación? ¿Sabe qué? Yo un día le pregunté al Señor, le digo: Señor, pero si a mí no me gusta California, yo hubiese querido que me pusieses en un lugar donde a mí me gustan los árboles, me gusta ver el zacate verde, me gustan los ríos, ojalá a la orilla del mar, me gustaría, qué lindo. No, yo me pongo en un desierto, me gusta ver montañas verdes, el caminar por ellas, pero yo salgo de mi casa y vuelvo a ver al norte, montañas llenas de piedra, vuelvo a ver al este, montañas llenas de piedra. Piedra es lo que hay en California, estamos en un desierto, vuelvo a ver al oeste, no veo nada. Aquí, porque como yo soy instrumento, hermano, yo no puedo decirle: no quiero que me pongas ahí. Él me va a poner donde Él quiera, y Él me da la unción, que significa la capacidad. La unción no es sacudirme como hacen los pentecostales. Eso no es unción. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento, significa capacitación de parte de Dios para que hagas lo que Él quiere que tú hagas. Esa es unción. Entonces, si soy propiedad de Él, si soy instrumento de Él, yo no puedo decirle como Bárbara Alfarero: no me hagas así, ni me pongas así, sino que tengo que decirle: gracias, Señor, por el privilegio de que tú seas quien eres, mi entrenador, mi manager, mi dueño, mi sanador, mi amigo, mi abogado, mi proveedor, mi salvador, mi rey, mi vasos de misericordia, vasos escogidos. Miren qué belleza. Cuando el alfarero estaba en la rueda preparando las vasijas, él hacía una partida de 6, 7, 8, a veces hasta de 10, de la misma forma, del mismo tamaño, y las iba poniendo así para luego meterlas al horno. El horno es la parte más importante en el tema de la formación y el proceso de la vasija, porque se llama el cocimiento. El cocimiento. El fuego es quien le dará finalmente a la vasija la terminación, la culminación, le dará el título de ministro ordenado. Y que dice: estás preparado, estás preparada. No sé cuánto tiempo, 2, 3 horas en el horno, 4 horas, y cuando el tiempo acababa, el alfarero dejaba que el horno se enfriara. Ninguna vasija era sacada en caliente. Cuando el horno se enfriaba, la sacaba y cogía una a una las vasijas, y entonces las examinaba a la luz del día y la ponía una a una. Y rara vez, alguna que otra vez, de pronto salía una vasija que el alfarero decía: ¡wow! ¿Qué es esta maravilla? Del mismo barro, de la misma partida, la misma cantidad de fuego, pero era una vasija diferente, con un brillo diferente, con un acabado diferente, con un tono atornasolado. Y al alfarero decía: esta es una vasija escogida. Y entonces, con cuidado, la llevaba y la depositaba en la bodega, esperando el momento en que un cliente viniera a buscar una vasija especial para un lugar especial, para un trabajo especial, para hacer una tarea especial.
vasos escogidos. La Biblia me habla a mí de esa clase de cosas. Por ejemplo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, usted y yo conocemos la historia. Hay un hombre a quien Dios ha escogido. Él no lo sabe. Él anda haciendo daño, anda persiguiendo a la iglesia. Se llama Saulo de Tarso. Y en el camino a esa persecución, camino hacia Damasco, Dios lo derriba de su cabalgadura. Él tiene un encuentro y el Señor le habla de ese Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? No se suponía que Saulo, que había sido educado a los pies de Gamaliel, el rabino más trascendente en aquel momento, y que le había enseñado toda la Torá y todos los libros históricos y todos los libros proféticos, incluyendo Isaías, que muestra prácticamente un cuadro a todos colores. ¿Cómo se llama un cuadro a todos colores? Una fotografía a todos colores. ¿Cómo le llamamos? De Jesús, un póster a todo color de Jesús. ¿Cómo es posible que no lo conociera? Porque Pablo había sido educado. Él mismo dice en el capítulo número 3 de Filipenses: soy judío de judíos, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Eso significa que había sido enseñado, entrenado. Y cuando tiene la oportunidad de encontrarse con Jesús, no lo reconoce. Eso tenemos que tener cuidado muchos de nosotros, que quizá por años hemos estado metidos en una iglesia legalista en donde no reconocemos a Jesús. Le tenemos miedo al pastor, le tenemos miedo